continuación vamos a ver los parámetros del sistema. Para ingresar a ellos vamos a ir al menú configuración y seleccionamos la opción parámetros del sistema. En este video vamos a ver datos de la empresa y configuración de base de datos. En datos de la empresa tenemos por ejemplo el número, que en este caso es la empresa 1. Ustedes, si adquirieron una versión de Homo Educativa o tienen una versión, por así decirlo, comercial o para usuario final, pueden dar de alta más empresas, en este caso hasta 99. Yo tengo solamente una con los datos de constitución, en este caso de la empresa, lo que es razón social, dirección, población, RFC y el registro estatal. Y en la pestaña fiscales yo voy a seleccionar tipo de persona, si es una SADCB, SDRL, DCB, AC, etcétera, pues en este caso son personas morales o persona física. El tipo de empresa también los ponemos aquí y tenemos un campo que es fecha de constitución, que obviamente ese viene estipulado en el acta constitutiva que nos dio por ahí el notario. Tenemos la nacionalidad, si es una empresa nacional o extranjera, y el tipo de régimen. Aquí por ejemplo en mi caso, régimen de incorporación fiscal. Generalmente para personas morales el régimen es régimen general de ley personas morales, o dependiendo de el que les haya asignado, en este caso Hacienda. Y aquí tenemos los datos del representante legal. Aquí cabe señalar que toda esta información es opcional, es informativa solamente, no tenemos que capturarla de manera forzosa, pero sin embargo es importante a lo mejor para la emisión de algunos reportes. Aquí de representante legal tenemos el nombre RFC, el poder notarial y en este caso el CURP. Una vez llenados estos datos vamos a ir a configuración de base de datos. Aquí vamos a ver una opción interesante. Yo tengo la conexión ejemplos, pero puedo tener más. Doy clic aquí en el botón configuración y veo que yo aquí puedo dar de alta más bases de datos. En este caso solamente tengo ejemplos y veo aquí la ruta. Está en la computadora llamada soporte, en el disco local C, archivos de programa, archivos comunes. Vamos a ir recorriendo un poquito más para acá. En este caso Haspel, sistemas Haspel, COI 6.0 en la carpeta ejemplos, y nuestro archivo de base de datos se llama ejemplos.fdb. Si yo quisiera crear una nueva base de datos, le doy aquí clic en este botón. El nombre del driver vamos a dejar el que trae por default, en este caso no estamos manejando SQL, y aquí yo por ejemplo le voy a poner empresa 01. Le doy a aceptar y veo que se me ha vaciado la información del lado derecho. Aquí yo puedo seleccionar, voy a darle aquí cancelar. Yo tengo que seleccionar aquí la ruta en donde tengo mi base de datos. Por ejemplo, veíamos que en la base de datos de ejemplos tengo en disco local C, archivos de programa, archivos comunes Haspel, sistemas Haspel, COI 6.0, ejemplos. Aquí en la carpeta ejemplos yo tengo mi base de datos, que viene siendo esta, ejemplos.fdb. Yo aquí puedo crear otra carpeta posiblemente que se llame empresa 1, empresa 2 o el nombre de su empresa, y simplemente la tengo que redireccionar aquí para que el sistema me cree automáticamente esa base de datos. Aquí en este caso voy a darle cerrar, no quiero guardar los cambios, deseo guardarlo, le digo que no, y por lo pronto voy a seguir trabajando con la base de datos de ejemplos. En el siguiente video vamos a ver las opciones cuentas y pólizas.